mandato de un gobierno de turno. Yo me muero siendo el candidato de los trabajadores, compañeros. Que nadie se equivoque. Que nadie se equivoque. Y le digo más, y esto lo he dicho ya en otra oportunidad. Prefiero que una elección no me sea favorable con dignidad y no tener un triunfo vergonzoso como van a tener o pretenden tener algunos. Yo soy el candidato de los trabajadores, yo no soy el candidato de los funcionarios de turno, que lo tengan perfectamente claro. Pero lógicamente, compañeros, en una tarea de esta naturaleza, ya empezaron los operativos. Ya empiezan los operativos. Creo que aquí hay alguna organización gremial que un determinado ministro ya lo llamó. ¿Qué haces al lado del negro? El negro lo deben decir por mí, me imagino. ¿Qué haces al lado del negro? Andate de al lado del negro. O los secretarios de los ministros llamando a muchos dirigentes. No vayan en el vacío, en la CGT. Manden otro, manden uno de segunda o de tercera línea. Están operando permanentemente para ver cómo evitan que Moyano sea reelecto en la Confederación General del Trabajo. ¿Qué significa, compañeros? Ya ganamos, ya hemos ganado, porque solo hecho de poner nervioso al poder nos da la autoridad para seguir peleando por los derechos del trabajador. Esta es la diferencia, compañeros. Esta es la diferencia. Y como nosotros reclamamos y vamos a seguir reclamando lo que corresponde al trabajador, quiero aprovechar una vez más esta oportunidad para decirle al Gobierno Nacional: elimine de una vez por todas ese perverso impuesto al trabajo. Elimine de una vez por todas ese mamado mínimo no imponible. Es un impuesto al trabajo. Es un impuesto que surge del esfuerzo y el sacrificio que realizan los trabajadores y que el Estado se lo quita. Elimínenlo de una vez por todas, porque no le están dando respuesta a Moyano. Moyano es lo que menos interesa acá. Acá hay millones de trabajadores que están pidiendo la eliminación de ese impuesto tremendo que tienen que sufrir los trabajadores. Aumenten los topes de las asignaciones familiares. ¿Cómo es posible, compañeros, que se discrimine a los hijos de los trabajadores? ¿Cómo es posible que un trabajador que gane más de 5.200 pesos, como si fuera un salario espectacular, un salario de 5.200 pesos, un salario medianamente normal, y ya a partir de ese número el trabajador no cobra la asignación familiar? ¿Cómo es posible que se discrimine a los hijos de los trabajadores, teniendo en cuenta que la política implementada por el gobierno de los derechos humanos también tiene que ver con los derechos de la niñez? No es posible que se mantenga ese tope perjudicando a millones de trabajadores. Tiene que ser elevado ese tope o eliminado para que todos los hijos de los trabajadores puedan cobrar la asignación universal por hijo, compañeros. Y otro de los reclamos es el dinero que se le debe a las obras sociales. Hoy en día creo que es alrededor de 16.000 millones de pesos que son de ustedes, que ustedes depositaron para la salud de ustedes y su familia.
y resulta que se lo queda el Estado. No sé por qué, nadie lo dice ni por qué, nadie da respuesta. ¿Cómo es posible que lo que ustedes deciden para la salud de ustedes y su familia se lo quede el Estado? No es posible, compañeros, porque las obras sociales están atravesando una situación que ya en algunos casos hay casi cesación de pago. Y la cesación de pago significa falta de respuestas médicas a los trabajadores. No es posible, compañeros, que esto ocurra. No es posible que un gobierno, sin decir por qué, se queda con el dinero que ustedes depositan para la salud de ustedes y su familia. Y otro de los temas, compañeros, ustedes recuerdan que cuando se discutía paritarias todo el mundo estaba esperando a ver cuánto firmaba camionero. Hoy resulta que hay gremios importantes que están discutiendo paritaria y no se sabe cuánto sacaron. O tienen vergüenza de decir cuánto sacaron, o tienen miedo de decir es lo que me imponen desde el Ministerio de Trabajo. Pero que digan la verdad. Nosotros tenemos en julio discusión de paritaria y para nosotros los porcentajes van a ser los que fueron siempre, los porcentajes de supermercado. Esa va a ser la discusión paritaria que vamos a tener, compañeros. Por eso, compañeros, ya para ir terminando, compañeros, algunos especularon de que este era un acto para contrarrestar otro acto el día de mañana. De ninguna manera. Si hubiéramos querido hacer un acto del 1 de mayo, no hay estadio que pueda contenernos a todos. Lo hubiéramos hecho el 9 de julio, como el año pasado, pero estoy convencido que íbamos a duplicar la cantidad de trabajadores que íbamos a concentrar. El año pasado fueron 500.000, estoy convencido que si hay una convocatoria vamos a duplicar la cantidad de trabajadores que hemos tenido en la 9 de julio. Por eso que esto no tiene nada que ver con el acto de mañana. Esto se demoró porque acá se estaba jugando la Copa Davis y por eso se demoró este acto, pero estaba previsto mucho antes. Por eso con eso quiero decirle, acá no hay ninguna competencia de nada. Nadie quiere competir con nadie. Y yo creo que nadie quiere competir con los trabajadores. Porque los trabajadores somos inmensa mayoría en todos los órdenes. Por eso, compañeros, ya para terminar, quiero decirle, frente a una de las actividades que hoy se ha visto beneficiada, esta es una de las actividades más nobles que ha tenido nuestra organización gremial. Esta es una actividad que cuando logramos ordenarla y organizarla, es una de las actividades más participativas de nuestra organización gremial. Además son los más peleadores, que esto no quiere decir que tenga que salir a pelear. Y yo recuerdo, como bien lo dijo un compañero, antes los trabajadores de la recolección eran los basureros. Despectivamente decían los basureros. Hoy son recolectores de residuos. Y siempre lo he mencionado. Mientras la ciudad duerme, mientras la ciudad descansa o algunos se divierten, son ustedes que están trabajando para que la ciudad amanezca limpia al otro día. Este es el valor que tenemos que darle a cada uno de los hombres que trabaja. El hombre de trabajo es el protagonismo de un país, compañero.
El hombre de trabajo es quien tiene que tener el mayor protagonismo de una sociedad, porque justamente son los trabajadores que producen la riqueza de esta tierra. No se puede ignorar a los hombres de trabajo, no se puede ignorar a las organizaciones que los trabajadores han decidido tener para que los represente. No se puede, porque sería un error tremendo ese tipo de actitudes. ¿Por qué? Porque el hombre de trabajo, los trabajadores tienen la nobleza y la humildad que los caracteriza, pero tienen la fortaleza para reclamar todo lo que sea necesario. De eso se trata, compañeros. Tenemos la humildad y tenemos la nobleza, pero tenemos la fortaleza para hacer escuchar nuestros reclamos. Espero quien corresponda tenga en cuenta este tipo de cosas. No queremos ocupar el lugar de nadie. Respetamos la decisión voluntaria del pueblo que ha decidido elegir a nosotros. Y seguro que muchísimos de ustedes también han votado este gobierno. Por eso no queremos reemplazar a nadie, pero queremos que nos den respuesta a quien han elegido los trabajadores para que los represente. De eso se trata, compañeros, de eso se trata. Vamos a seguir con la misma actitud y la misma coherencia que hemos tenido durante años. El valor fundamental de un ser humano es la coherencia, porque la coherencia es la lealtad a lo que uno representa, y la coherencia nuestra ha sido lealtad a los trabajadores. Por eso, compañeros, vamos a seguir con la misma coherencia, con la misma responsabilidad, porque sabemos que estamos rindiéndole lo que el trabajador reclama. Estamos haciendo lo que el trabajador reclama, es defender los intereses de los trabajadores. Por eso, compañeros, yo les agradezco esta presencia masiva. Seguramente muchísimos más trabajadores querían estar presentes. Me comentan los muchachos que cuando dicen vengan tanto, el resto que se queda enojado porque también quieren participar. Pero bueno, si lo hubiéramos hecho mucho más amplio, sería 10 veces más de esta cantidad de gente. Eso estamos convencidos. Pero bueno, fue un acto fundamentalmente para el tema de los compañeros de la recolección de residuos de Capital Federal. Pero seguramente esto que hemos dicho y esta presencia masiva de ustedes la habrán visto millones de trabajadores en otro lugar del país. Y esto significa, compañeros, esto significa que cuando los trabajadores advierten, cuando los trabajadores ven este tipo de actos, cuando los dirigentes pueden pararnos frente a los trabajadores y hablarles como corresponde, que no lo pueden hacer todos a esto. Hay dirigentes que no convocan a sus trabajadores porque el trabajador va a participar de la convocatoria, pero va a ser para putearlos a ellos. Todo lo contrario a lo que pasa con nosotros. Entonces, compañeros, esta presencia masiva de trabajadores muestra a nuestros trabajadores y a otros trabajadores de otras actividades que nosotros tenemos una sola conducta. Hemos abrazado una sola causa, la causa de Perón, la causa de Eva Perón, que fundamentalmente es defender los intereses del pueblo de la patria, que fundamentalmente son los trabajadores. Muchas gracias a todos, compañeros. Muchas gracias.